Algunos teólogos, entendiendo que el evangelio son buenas nuevas, han mutilado el evangelio, enseñando la cara principal del evangelio, aquello que le da sentido a su título, muy perfectamente expresado por Dios, buenas nuevas. Sí, Dios nos ama, de acuerdo a Juan 3:16, y quiere que todos seamos salvos, de acuerdo a 2 de Pedro 3:9. Sin embargo, Dios es también justo y recto. Él no deja el pecado sin castigo. Por eso Dios envió a Jesús para que pague el precio por nuestros pecados. La muerte de Jesucristo fue una muerte infinita para pagar nuestra deuda infinita de pecado, para que no tengamos que pagarlo en el infierno por la eternidad. Leamos 2 de Corintios 5:21. Y aquí quiero empezar a cerrar. Leámoslo, por favor. Aquel que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de ¿quién? En Cristo. Cuando nos damos cuenta de la gravedad del pecado, de lo responsables que somos delante de Dios, nos tienen que quedar dos sentimientos después de ver el evangelio: o uno de júbilo por la muerte de Cristo, porque dice: yo sé que soy pecador, pero alabado sea Dios que envió a su Hijo a morir por mí. O un estupor interno, un cargo de conciencia eterno, un temor infinito que le acompañará no solamente hasta la tumba, sino más allá. Hermano, cuando murió el mono Jojoy, muchos nos alegramos en un sentido. Dios sabe que no mentimos. Él había decretado objetivo militar a todos los pastores. Quizá no recuerdo si todo el movimiento que él identificaba, pero él sí lo dijo públicamente varias veces. Y yo me alegré, Señor. Me acordé que dice que cuando muere el malvado, el pueblo se goza. Pero me fui a la escritura y estoy preparando un blog, y me asombró, porque la Biblia dice que Dios no se complace en la muerte del impío. Por tanto, yo no me quiero complacer en la muerte del impío. Yo tuve que llorar al mono Jojoy en estos días. ¿Sabe por qué? Al ver su carita destrozada por los pedazos que le cayeron. Era una imagen de Dios echada a perder, que tuvo la oportunidad de ser salvo y no quiso abrazar el evangelio. Pero más grave aún, algunos pensamos que somos mejores que él. Y la Biblia dice en Lucas 13:1 al 5 que en cierta ocasión algunos se le contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de los sacrificios. Pilato era un malvado, y le dijeron: mira, esos galileos, porque podrá salir algo bueno entre los galileos. Esos galileos, ese mono Jojoy, mire cómo murió, cómo merecía por su maldad. Y dice la escritura, respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, porque el mono Jojoy está en el infierno, pero para todo el que no se arrepiente, el infierno también le espera. Y luego dice la escritura: ¿o pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En Ezequiel 28:13 dice algo que finalmente me conmueve. A mí me impacta cuando sorprendo, me permiten el término, cuando sorprendo hablando a Dios con Él mismo. A mí eso me sorprende mucho. He aprendido a deleitarme en eso. Yo nunca lo había visto. Reconozco que hasta hace un año para acá he empezado a ver a Dios hablando con Él mismo. Bueno, quizá otros predicadores lo vieron, yo no. Y me impacta. Y mire lo que dice acá: ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor: no vivirá si se apartare de sus caminos. ¿Cuál es la respuesta?
Dios no quiere la muerte del impío. Entonces, ¿por qué lo deja morir en el infierno? ¿Por qué lo deja eternamente? Bueno, viene a mi memoria la historia de cierta celebridad americana en medio de sus guerras, cuyo mejor amigo lo acompañó en todas sus batallas. Cuando él venció y lo nombraron como el más importante, si mal no recuerdo, presidente, se enteraron de que su mejor amigo, a pesar de que lo ayudó, había sido traidor. Así que cuando le mencionaron esto a este hombre, él estaba en dos luchas. Por un lado, amaba a su amigo, pero por otro lado, no podía pasar por alto la ley, las normas que habían establecido para esa guerra y la paga que tenía que recibir el traidor. Estaba en una lucha. Dios no está en esa lucha. Dios en la cruz expresó su amor por los pecadores arrepentidos y a la vez su justicia y la paga a los que no se arrepienten. Ese es el evangelio de Jesucristo. Bueno, si me permite, ¿cómo terminó la historia? Él tuvo que terminar enviándolo a que lo fusilaran, a pesar de sus afectos. Permítame terminar con una cita de Charles Spurgeon. Si los pecadores serán condenados, ¿cuánto están oyendo? Si los pecadores serán condenados, al menos que salten al infierno por sobre nuestros cuerpos. Y si perecen, que perezcan con nuestros brazos en torno a sus rodillas, implorando porque se queden. Si el infierno ha de ser llenado, al menos que lo sea con nuestras exhortaciones, y que nadie vaya allí sin haber sido avisado y sin que nadie haya orado por esa persona. Tenemos no solamente el deber de recibir el evangelio, de vivir el evangelio, sino proclamar el evangelio, porque Dios a Ezequiel le dijo: si el alma que peca por su pecado se perderá, pero si tú le avisaste, será librado de su sangre. Pero si tú no le advertiste, él por su pecado se perderá, pero esa sangre será sobre ti. Que Dios limpie nuestra comunidad y la iglesia en el mundo entero de la responsabilidad de la sangre de los perdidos. Que no cansemos de proclamar el evangelio a todos, que Cristo vino a salvar, pero también a los incrédulos son conminados a condenación eterna si rechazan la oferta gratuita de ser salvos por medio de Cristo. Meditad en vuestros caminos, pensad en vuestros hijos, compadeceos de vuestros parientes, clamad por los pecadores. Se acerca el día del juicio, la ira venidera está a la puerta. Arrepentíos y creed en la cruz, en la sangre de Cristo derramada para perdón de pecados. No pierdan esa oportunidad hoy, quizá no haya otra. Los voy a invitar a que oremos.